buenos días. Estamos a miércoles 12 de junio. Nuestra lectura hoy está en Proverbios, capítulo 22 y capítulo 23, en el Salmo 117, el más cortito de la Biblia, y en Primera Tesalonicenses 1. Meditaremos en Proverbios 22, del 1 al 6. Escuchemos la lectura de Eli, y si tienes la Biblia, ábrela y sigue la lectura en este maravilloso libro, la Palabra de Dios. Proverbios capítulo 22, versículos 1 al 6. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Muchas gracias, Eli. El verso 1 dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El versículo nos enseña que tener una buena reputación y ser honrado es más valioso que la acumulación de riquezas materiales. La fama y la integridad personal son tesoros invaluables. ¿Valoras tu nombre y tu integridad por encima de las riquezas materiales? Tristemente, a veces las personas actuamos de una manera en la que nos parece valorar más las cosas materiales. Nos ofendemos, nos enfadamos, discutimos y a veces lo que estamos comunicando es que para nosotros vale más algo material que la relación que podemos mantener con una persona, con un hermano en Cristo, o la oportunidad de dar testimonio de nuestra fe. Por esa razón debiéramos reflexionar frente a la forma en que nos relacionamos con los demás. Ser honestos, ser confiables y tratar a las personas con respeto. Tu buen nombre es un tesoro que debes proteger. Y además, Pablo le decía a los corintios, sois carta de Cristo, escrita en el corazón. Sois aroma de Cristo, una fragancia, olor de vida para vida. Y es lo que queremos ser cuando interactuamos con las personas a las que Dios pone a nuestro alcance. El verso 2 dice, el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo el Señor. Y aquí se reconoce que tanto los ricos como los pobres son creaciones de Dios. No importa su posición social o económica, todos somos igualmente importantes ante Él. Tratamos a todas las personas con dignidad, con compasión, sin importar su posición social o su posición económica. Santiago habla acerca de esto y les dice en el capítulo 2, estáis tratando bien a los ricos, les hacéis sentar en los lugares privilegiados, mientras a los pobres los mandáis al final. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace diferencias como las hacemos nosotros. Valoramos los títulos universitarios, el éxito en las empresas comerciales y tristemente, ¿cuántas iglesias fracasan porque se le da autoridad a personas sabias en el ámbito comercial
que tal vez tienen grandes recursos económicos y hacen sus aportaciones a la iglesia, pero que no tienen sabiduría espiritual. Y en sus tratos por los cuales han obtenido esas riquezas, no siempre han mostrado tener el debido temor a Dios. ¿Cuánto cuidado debemos tener? No hacer diferencias. Vemos a las personas indigentes, vemos hoy tanta juventud arrastrada por las drogas, vidas deterioradas, destrozadas por el pecado, pero son objeto del amor de Dios. Y tenemos que amarles, y tenemos que extender la mano a ellos y el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, porque así les vio Jesús, como ovejas desamparadas y dispersas, que no tenían pastor, como lo miraba Dios a su propio pueblo en el libro de Ezequiel, como ovejas heridas, enfermas, perniquebradas, y los pastores de aquellos días no las habían buscado, no las habían ungido, no las habían restaurado las heridas, ni buscado la manera de sanarlas. O que el Señor nos libre de actitudes semejantes. El versículo 3 nos dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. La sabiduría consiste en reconocer el peligro y tomar medidas para evitarlo. Los insensatos, en cambio, ignoran las señales y, claro, sufren las consecuencias. No ignores las señales de advertencia. Si ves algo malicioso o peligroso, aléjate de ello. La sabiduría consiste en reconocer el mal y tomar medidas para evitarlo. Hablo muchas veces con jóvenes y una ilustración muy fuerte que suelo utilizar es que cuando uno ve un contenedor de basura, incluso el que usamos en nuestra casa para tirar los desechos, o cuando sacamos de nuestra casa esa bolsa llena de basura y la llevamos a un contenedor, como los que tenemos aquí, gracias a Dios, en España, te acercas al sitio donde están los contenedores, uno para cartones, otro para vidrio, otro para materias vivas, diríamos así, y uno ya huele a algo sucio, algo malo, más en los lugares donde hay mercados y hay sobras de pescado y de... aquello huele muy mal. Bueno, cuando yo veo algo así, no necesito ir y meterme dentro ni refregar mis narices por aquel lugar para reconocer que allí hay basura. Y queridos amigos, hay lugares donde el creyente no debe ir. Hay lugares donde los hijos de Dios no entramos, no nos acercamos, no participamos. ¿Por qué? Porque huele a pecado, huele a podrido, huele a maldición, huele a fracaso, huele a todo aquello que es rebeldía contra Dios. El avisado ve el mal y se esconde. A veces tenemos que escondernos, a veces tenemos que escapar. Pablo le decía a Timoteo: huye de las pasiones juveniles, y a veces lo mejor es huir, aunque nos tilden de cobardes, aunque se burlen de ti tus amigos, tus amigas, tus compañeros de instituto, de colegio. No importa, huye, huye, no te dejes atrapar. El versículo 4, ¿qué nos dice? Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor del Señor. Y aquí se destaca que la humildad y el temor de Dios son recompensados con bendiciones como riquezas, honor y vida. La verdadera prosperidad proviene de una actitud reverente hacia Dios. La verdadera prosperidad no solo se trata
de riquezas materiales. Por eso busca la humildad, el temor del Señor. Estos traerán recompensas, y son las recompensas que permanecen, que no tienen tanto que ver con riquezas materiales, sino que tienen que ver con bendición espiritual, con relaciones sólidas, con hogares estables, con vidas dignas, con honor y vida. Y donde hay vida hay bendición, donde hay vida hay alegría, donde hay vida comunicamos gozo, bienestar, recibimos bendición y damos bendición. Qué maravilloso es cuando vivimos en la humildad de la obediencia. Por eso el Señor Jesús habló de bienaventurados los mansos, bienaventurados los humildes. No se estaba refiriendo a pobreza material solamente. Él estaba hablando de pobreza espiritual, del reconocimiento de nuestra tremenda necesidad espiritual delante de Dios. Y cuando hay en mi corazón esa humildad y el temor a Dios en todas las decisiones de las cosas que hago y que dejo de hacer en la vida, la recompensa será honra, riqueza y vida. El verso 5. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Los malvados enfrentan obstáculos y trampas en su camino. Sin embargo, aquellos que protegen su alma y siguen el camino recto evitan caer en estas trampas. En la vida encontrarás espinos y lazos en el camino. Mantén tu alma a salvo. No te involucres en acciones perversas o dañinas que te pueden atrapar. Y finalmente, el verso 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y esto nos habla de la educación y la enseñanza desde la infancia, que son fundamentales. Si inculcas principios sabios y valores desde temprana edad, es más probable que una persona los siga a lo largo de la vida. Si tienes hijos, intrúyelos en principios sabios, en valores. La enseñanza temprana tiene un impacto duradero en la vida. Y cuando nosotros encaminamos a nuestros hijos en el plan de Dios para sus vidas, van a ir por el camino que Dios les trace, no el que les trazamos nosotros. Porque el texto lo dice claramente, instruye al niño en su camino. Es decir, el plan, el camino de Dios para su vida, que incluye la obediencia a Dios, el temor de Dios, la humildad, la bendición de los semejantes y todos los proverbios que acabamos de meditar. No se trata de tu camino, que sea médico, que sea abogado, que sea empresario, que siga la empresa familiar. No. Se trata de instruirlo para que viva en la voluntad de Dios. Y si consigues eso a través de la disciplina, a través de los límites y a través de obedecer la palabra de Dios en la educación de tus hijos, cuando fueren viejos, no se apartarán, porque encontrarán en ese camino la bendición y la vida. Amado Padre, gracias por tu palabra, por estos consejos sabios. Ayúdanos a aplicarlos a nuestra vida hoy. Lo pedimos en tu nombre. Amén. Manteneos bendecibles y Dios mediante, mañana nos reencontramos.